Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión, analizamos los temas de interés nacional e internacional. La presión que ejerce sobre las economías como la de República Dominicana, la crisis en el Medio Oriente y los precios del petróleo, nos ponen a pensar y a tomar medidas, lógicamente. Día Internacional del Trabajo, 1 de mayo, pero festivo el día 4. Así es. Inundaciones, vaguadas, un mes de abril que cierra por todo lo alto con lluvias. Y recuerdo, antes hablábamos de el mes de mayo. Esperábamos la primera agua de mayo. La primera agua de mayo para comer los mangos, para evitar aquello que se llamaba el embuchao de mayo. La primera agua de mayo marcaba en la primavera, en medio de la primavera realmente, el cambio climático, cuando el mundo era predecible en cuanto al clima. Sabíamos cuándo iba a llover, sabíamos cuándo era fresco, cuándo estábamos en verano, cuándo estábamos en invierno. En República Dominicana, lógicamente, en la región del Caribe, todo el tiempo son dos temporadas que hay, como yo lo he bautizado, verano e invierno. En los Estados Unidos, más al norte, en Europa, en otros países, en Sudamérica, abajo sí, hay cambios de temporada, primavera, verano, otoño, invierno, y cada uno trae sus particularidades. Primavera las flores, las lluvias, verano el intenso calor, el otoño la caída de las hojas de los árboles, las brisas del inicio del anuncio de la temporada del invierno, y el crudo invierno, el frío terrible, la nieve en algunos puntos, todo esto marcando diferencias en cada temporada. En República Dominicana estamos en el Caribe, realmente son climas muy calurosos. Y tenemos sí una gran diferencia, que es la temporada ciclónica. Temporada ciclónica que comienza oficialmente el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre. Un periodo durante el cual desde las islas de Cabo Verde, desde el norte de África, se conforman estos disturbios atmosféricos, disturbios que terminan en ser tropicales y avanzan hacia la región, toda la parte del Atlántico Sur, hacia la región del Caribe, ya convertidos en fenómenos que se identifican como ondas tropicales, vaguadas, tormentas y huracanes en varias categorías, a un punto tal que tienen nombres y que llegan a ser en un momento determinado sumamente destructivos por sus vientos o por los volúmenes de agua, de lluvia que producen. Y nosotros en República Dominicana hemos sido receptores de esta situación de los ciclones. Pero hay épocas y hay años donde, ahora se le llama el niño, se le llama la niña, donde la conjugación climática cambia de acuerdo a variaciones en todo el mundo, en cuanto a variaciones, principalmente en esos cambios climáticos, y provoca lluvias en épocas donde no son de tradición de lluvia o no eran de tradición de lluvia, o sequías bastante crudas y bastante serias, o sea, se van a los extremos. República Dominicana en los últimos años, los últimos 3 años, 2023, 24, 25 y así vamos por el 26, hemos tenido periodos de lluvias muy intensos previo a la temporada ciclónica y también durante la temporada ciclónica. Ahora hemos visto un mes de abril con muchas vaguadas, ondas tropicales, frente frío, depresiones que han provocado
muchas lluvias. Y esta semana, por ejemplo, una semana larga de por sí, estamos sufriendo los efectos de muchas lluvias, de inundaciones. El país entero está bajo alerta, en algunos puntos en alerta roja, que es un máximo de peligro de inundaciones, crecidas de ríos, de cañadas, de peligro por la cantidad de lluvia que se puede registrar. En otros lugares, alerta amarilla, que es un punto intermedio, pero también de alto peligro, y alerta verde, que es advertencia de que pueden producirse esto mismo, inundaciones, riadas, concentraciones de lluvia. Las alertas se están dando y yo he oído a alguna gente, pero están diciendo que hay alerta tal y no ha llovido y eso, sí, es mejor tener las alertas y la advertencia, además para que mucha gente pueda hacer sus planes. Por ejemplo, un fin de semana largo, usted ve que usted piensa ir a Samaná, vamos a poner un ejemplo, y le está diciendo meteorología que hay alerta amarilla o alerta roja porque va a llover en esa zona. Usted sabe a qué se puede enfrentar. Primero, las carreteras. Segundo, si usted va a un balneario a disfrutar de la playa y lo que va a pasarse el tiempo allí lloviendo, el disfrute es mínimo porque la gente va buscando el sol, el calor, la arena, o sea, disfrutar de una playa. Por ejemplo, entonces esto le permite a usted planificar para lo que puede ser su asueto largo, pero también planificar para lo que son sus niveles de peligro y de protección frente a un disturbio tropical. En eso estamos y esa es la realidad de lo que está pasando en República Dominicana en estos días. Meteorología y el COE han mantenido en unos estados de alerta importantes, trascendentes, que debemos observar. No se lleve del purito y de la gente que dice, aquí no va a pasar nada, aquí no pasa nada. Llévese de las autoridades. Es mejor pecar de ser precavido y hasta extremadamente precavido que no ser inconsecuente y después lamentarse. Hay que poner atención, señores, a todo esto y seremos más felices. Estaremos retando menos la suerte, por así decirlo. El tema de la situación internacional lo manejamos con Julián Roa en la forma magistral que tiene don Julián de explicar lo que está pasando en el mundo con las guerras, con las tensiones entre países, como el caso de Estados Unidos, México. Todo esto lo vamos a analizar, todo después de la pausa. La reducción de gastos operativos, la contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria, así como la racionalización de servicios y contrataciones, la limitación de eventos a costos mínimos, ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes, racionalización del combustible y publicidad, la reducción de un 50% del presupuesto a los partidos políticos, entre otros, forman parte de las medidas anunciadas por el gobierno para mitigar el impacto económico de la crisis en Medio Oriente sobre República Dominicana. Al revelar que estas medidas de contención y eficientización del gasto público permitirían generar una disponibilidad cercana de 40.000 millones de pesos, manifestó el director general de presupuesto José Rijo Presbot, indicando que se respetarán todos los compromisos ya formalizados bajo contrato. Fue favorable el informe presentado por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que estudió el proyecto de ley de reforma laboral refrendado por el Senado de la República, aunque no se tocó la cesantía en ninguna de sus partes y la deja como está estipulada en el Código de Trabajo actual. Ahora la pieza pasa al conocimiento del Pleno de la Cámara Baja para su debate y decisión final. El informe aprobado incorpora cambios relevantes, entre ellos la inclusión formal del teletrabajo en el ordenamiento jurídico laboral dominicano, lo que lo convierte en una figura legal obligatoria y no solo regulada por regulaciones administrativas del Ministerio de Trabajo.
El Ministerio de Salud Pública informó que introdujo la vacuna tetravalente acelular al esquema nacional de vacunación como parte de las actividades de la 24ª semana de vacunación en las Américas 2026 y la 15ª semana mundial de inmunización. Este biológico, que se aplicará de forma gratuita, permite proteger en una sola dosis contra difteria, tétanos, tosferina y polio, facilitando el acceso y complementando el esquema de vacunación contra estas enfermedades en niños menores de 5 años, iniciando con la hexavalente acelular, una medida que impacta directamente en la reducción de enfermedades prevenibles. El jefe del Mando Central de Estados Unidos, CENTCOM, almirante Bradley Cooper, informó al presidente estadounidense Donald Trump sobre los planes para asestar el golpe final a Irán, indicó Fox News. Cooper elaboró planes para una serie de ataques cortos pero contundentes contra objetivos iraníes. Por su parte, el jefe de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Majid Musavi, lanzó una advertencia directa al CENTCOM, asegurando que Teherán responderá a cualquier acción enemiga con ataques prolongados y contundentes. Advirtió que los buques estadounidenses podrían convertirse en el siguiente objetivo si continúan las hostilidades. Kirill Dmitriev, enviado especial de la presidencia rusa y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, pronosticó un empeoramiento de la crisis en la Unión Europea y el Reino Unido. Y para desglosar la cronología, los 7 puntos de la recesión, escribió una secuencia de las 7 olas del tsunami. El viejo continente podría sufrir ya en mayo interrupciones en el suministro de combustible para aviones, petróleo, gas y fertilizantes, indicó el alto cargo en la red social X. Durante los meses de verano, los riesgos podrían extenderse al sector alimentario y a la industria, agregó. Los cubanos marcharon este viernes en un desfile por la paz en rechazo al bloqueo estadounidense y a las amenazas imperialistas que enfrenta su país. Este 1 de mayo estamos todos aquí convocados a un desfile por la paz. Marchamos unidos, trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, artistas, deportistas, cubanas y cubanos, todos, contra el bloqueo genocida y las groseras amenazas imperiales a nuestro país. Así lo manifestó el presidente Miguel Díaz-Canel en la víspera de la manifestación. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo celebró el Día Internacional del Trabajo este viernes, 1 de mayo. Es un día en que se dedica a los trabajadores a propósito de incidentes ocurridos en Estados Unidos, por lo cual Estados Unidos no celebra el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo, sino que lo celebra el primer lunes del mes de septiembre de cada año. Pero en el mundo, los grandes países y principalmente en los países socialistas, se acostumbraba y todavía se acostumbra a desfiles militares, grandes concentraciones de trabajadores, manifiestos sobre la lucha continua y de siempre entre trabajadores y empresarios, los trabajadores y los gobiernos.
Y todo esto se convierte en una celebración, pero en una oportunidad para enarbolar banderas de lucha en favor de la clase obrera en todo el mundo. Aquí en República Dominicana, que se celebra el feriado el lunes 4 de mayo, por la ley que transfiere los días feriados cuando son de fin de semana al lunes siguiente, cuando son mediados de semana al lunes anterior, se tienen programadas algunas concentraciones y manifestaciones de parte de las centrales sindicales que operan en el país, entre ellas principalmente la CNTU, la que dirige Pepe Abreu, y la CAS que dirige Gabriel del Río. Son manifestaciones normales, como momentos de una forma de hacer ver quiénes son, que está vivo el sindicalismo, muy menguado, pero que está vivo en República Dominicana. Enhorabuena, enhorabuena a los trabajadores. Miren, el gobierno de República Dominicana está empeñado, sumamente empeñado, en manejar oportunamente y dentro de el consenso que pueda lograr el gobierno con los diferentes sectores de la vida nacional, la clase empresarial, la clase trabajadora, la clase política, el concierto de los poderes fácticos del país, para la aplicación de medidas que pueden ser fuertes en un momento determinado para poder enfrentar y salir lo menos lesionados posible, lo que significa para un país como República Dominicana, importador total del petróleo y combustibles y derivados que consume el país, y además de esto, el efecto que las alzas en los precios del petróleo, a propósito de la guerra y de los combustibles, provoca en una diversidad de la economía mundial. Caso de los fertilizantes, los fletes están aumentando muchísimo, y una generalidad de productos y materias primas también, al encarecer los precios de producción por el alza de los precios de los combustibles y del petróleo, también llegan encarecidos a República Dominicana y encarece la productividad nacional. Todo esto es una teoría de dominó, una escalera, comienza aquí y va derivando en todas partes del mundo, y países como República Dominicana, con un alto margen de importación para su producción local y para su consumo nacional, entonces sufre los embates de estos precios. Entonces el gobierno ha estado ahí, que no tienen un plan, sí hay un plan. Lo que pasa es que el gobierno ha estado tratando de llevarlo hasta lo máximo que puede, para evitar que las cargas que se pueden producir afecten lo menos posible y por el menor tiempo posible a la economía nacional, a la economía popular, a la economía doméstica, al poder adquisitivo de la gente, a la realidad del desarrollo nacional. Y, claro, la oposición política, que no tienen un plan, que lo que van a hacer, que si esto, que si están subiendo los precios de los alimentos, que si no suben. Todo va a subir y todo está subiendo. Tenemos un impacto, un choque externo, y República Dominicana, con las reservas que tiene, apenas puede controlar y evitar que se desborde la situación, que caigamos en un estado de depresión, que caigamos en un estado de insolvencia, que caigamos en un estado de inflación que nos saque de casilla y nos lleve a una situación mucho más incómoda de la que podemos enfrentar con medidas bien aplicadas. Y en esto ha estado el gobierno. Ustedes han visto, se ha reflejado directamente en los precios de los combustibles. Si el gobierno asume gran parte de lo que significa el impacto del aumento en los precios de los combustibles, por ejemplo, el petróleo, por la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de salirse del mercado, y las tensiones en el estrecho de Hormuz, que se mantienen desde hace días en la guerra de allá del Medio Oriente, de Irán, Estados Unidos, Israel,
Por esa razón el precio del petróleo volvió a dispararse por encima de los $100 y llegó hasta los 110, 112 y anda por ahí dando vueltas. Y cada dólar de eso que sube en un barril del precio del petróleo significa una millonada en dólares para la República Dominicana. Donde, fíjense cómo se van apretando los cinturones en varias cosas. Y por ejemplo, la tasa del dólar estaba alrededor del 60 por 1, 59,74 se estaba cotizando para la venta en esta semana en los bancos comerciales. O sea, medidas que tienen su repercusión y su control, apretando aquí porque allí no podemos apretar más de lo que tenemos apretado, y esto es una acción mancomunada, donde todos ciudadanos, donde todos los sectores tenemos que poner de nuestra parte, porque a final de cuentas todos sufrimos el impacto de las medidas y de esta situación externa que se nos viene encima. Porque es muy cómodo pararse sentarse en un escritorio, una conferencia de prensa, yo soy la oposición tal o cual, el gobierno no está haciendo nada, lo que debería es de dejar que la gente haga lo que le dé la gana, de sacar unos cuartos que tiene escondidos debajo de la mesa, nadie sabe dónde, y todo este tipo de cosas, y hablan un montón de cosas porque están tratando de buscar popularidad y ganancia política, pero a final de cuentas la realidad es lo que llega a la gente, el impacto que sufren las familias, el impacto que sufre la clase productiva del país sobre el tema de la situación de la economía. Yo considero que el gobierno está haciendo su parte y que todos debemos poner de nuestra parte. Esto no es un apoyo al gobierno, una loa al gobierno, es la realidad de lo que tenemos en las manos, señores. Tenemos que pensar como nación, con cabeza fría y como una sociedad que ya tiene pantalones largos, bastante largos y con ruedo. Y dejarnos de la bullanguería política, oportunista, para tratar de ganar espacios, aunque entre el mar. Eso no es lo deseable. Esta semana en mi columna del Listín Diario la dediqué a rememorar y a dar gracias por los 3 años que ha pasado la cirugía a que fui sometido el 26 de abril del 2023, cirugía de corazón abierto para reparar unas válvulas, unas arterias y unas venas que estaban tapadas. Y aquí me tienen, conversando con ustedes, por la gracia de Dios y el favor de mis amigos, de mis familiares, que han sido un apoyo incondicional, un gran apoyo de aliento para seguir echando el pleito. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario Oye País. Se titula 3 años después. Era miércoles 26 de abril de 2023, cuando poco antes de las 7 de la mañana entraba a sala de cirugías de Sedimat para ser sometido a una operación de corazón abierto, en que un equipo de profesionales y experimentados médicos tenían como objetivo reparar venas y arterias obstruidas, y lo lograron con éxito. Y aquí estoy, compartiendo con ustedes esa experiencia de vida. Nunca sentí ninguna dolencia, nunca había sufrido de ninguna enfermedad que no fuera una gripe. Puedo decir que he disfrutado de buena salud. Nunca había estado en una sala de cirugías que no fuera 3 días antes de ese 26 de abril, cuando el reputado cardiólogo García Ligou me practicara un cateterismo que determinó las obstrucciones en las coronarias y la necesidad de una operación. Estos 3 años transcurridos desde la cirugía, no he registrado ningún episodio de salud. Sigo mi vida rutinaria, ejerciendo el periodismo a tiempo completo, hasta para concluir mi libro de memorias, Prensa versus Poder, ya en imprenta, y cumpliendo las reglas médicas, chequeos agendados, uso riguroso de los medicamentos recetados,
una vida organizada, frugal, sin excesos, lo cual no me es difícil, pues así soy. Estas líneas son para agradecer nueva vez a Dios, a mi familia, a mis amigos, por su apoyo continuo, al equipo médico que me dio tan excelente asistencia, Franklin Peña, Franchi Ortiz, Santiago Mena, García Ligou, César Herrera, José Rafael Iribarren y Jorge Marte. Y en especial, para recomendar a los que me leen no descuidar nunca sus chequeos médicos periódicos, porque en la prevención, como ocurrió en mi caso, puede estar la diferencia entre la vida y la muerte. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que nos acompañan para hacer una revisión de lo que está pasando en el mundo. Yo digo a veces que el mundo está patas arriba. No, el mundo siempre ha estado medio patas arriba, pero en algunos sitios y en otros sitios. Parece que están en todo el mundo patas arriba. La guerra en Medio Oriente ha activado realmente todo un conflicto mundial que se ha trasladado a la parte de la economía y mantiene en jaque a todas las regiones del planeta. Sabemos dónde comenzó, hace muchos años, y recaló el año pasado, el año antepasado, con enfrentamientos directos, pero es una guerra de muchos años. Y comentaba yo que nuestro analista sobre los temas internacionales, Julián Roa, es un hombre que hace galas a aquello de quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Él conoce la historia de Oriente, de Medio Oriente, del mundo, y por eso tiene la capacidad para analizar y ponerse en un contexto muy cómodo, muy fácil, de por qué estamos en este punto de hoy. Y yo le pregunto, con las buenas noches, a nuestro apoyo internacional, don Julián Roa, una parte integral de este programa. Comentábamos desde el 2005, recuerdo cuando comenzamos aquellos programas. Le pregunto ahora, don Julián, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Buenas noches, don Julián. Buenas noches, gracias Rudy. Por su compañía nueva vez. Gracias a usted. Diga, ¿lo dije bien? Pidiéndole disculpas por la semana pasada no pudimos. Bueno, ajá. Por un tema de agenda, ¿no? Ajá. De agenda internacional. Ajá. Vaya usted a ver. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en un conflicto, en una especie de España boba dentro del conflicto. Bueno, la verdad es que ni se ha resuelto el conflicto ruso-ucranino, ni se ha resuelto el conflicto de Irán con Estados Unidos e Israel. Es una posición donde, de una manera u otra, la negociación es lo que va a imperar. ¿Y tienen alguna relación? Ahora que tú lo mencionas. Sí, cómo no. ¿A dónde se interconectan? Bueno, de hecho, si ustedes se fijan, esta semana el canciller iraní estuvo en Moscú. Sí, estuvo reunido con el presidente Putin y el canciller Lavrov. Y estuvo reunido, no le quepa la menor duda, buscando de una manera u otra mediar en las negociaciones con relación al estrecho de Hormuz y las negociaciones entre Irán, Israel y Estados Unidos. Es una manera de Rusia, por supuesto, una especie de quid pro quo. Yo te ayudo a una negociación con Irán y de una manera u otra tú me ayudas a una negociación con Ucrania, que también es una guerra detenida. Sí. No avanza, hay que decirlo. Ya a 3 años de guerra. Sí, y sobre todo que para Rusia pensaba que era un asunto de meses,
Como también pensaba Estados Unidos que era un asunto de semana el tema con Irán. La zona del Donbass, que es la zona en conflicto, le he dicho, es la zona es territorio ucraniano, pero de ciudadanos rusos, ciudadanos de la Federación Rusa. Hablan ruso, todo igual. Desde el punto de vista del derecho internacional son ucranianos, pero socialmente son rusos y quieren ser rusos. Sí, es una parte. Los referéndums que han hecho así lo determinan. De hecho, totalmente. Significa esto que esto tiene que ser necesariamente una negociación. Mientras más dure el conflicto, mayores son las pérdidas para Rusia. Definitivamente. Rusia ha aportado más de 1 millón de soldados muertos en Rusia, a tal nivel que ha tenido que elevar el nivel en la edad para el servicio militar obligatorio. Eran 21 años, ahora son 25. Todo el que tiene menos de 25 años tiene que ir al servicio militar ruso y posiblemente terminar en la frontera con Ucrania. Significa que esta visita del canciller iraní busca fundamentalmente, más que una visita, fue un llamado. Sí, no fue de paseo. No, busca de una manera u otra ayudar a la solución de la guerra iraní, Estados Unidos, Israel. Menciono Israel porque no puede dejarla fuera, no es solamente Estados Unidos, también Israel, que ha llegado a un acuerdo con el gobierno del Líbano y ha comenzado a abandonar el Líbano. El gobierno del Líbano es un gobierno sin mayor fuerza y preponderancia en su territorio. Realmente la parte de poder en el Líbano y la parte beligerante es Hezbollah, que son las milicias iraníes. ¿Y qué va a pasar? Porque todo lo que era el bombardeo, los centros de producción de uranio para enriquecer uranio para armas atómicas, aunque eso sigue dentro del marco de las negociaciones, pero todo se ha trasladado al estrecho de Hormuz. Y ahí viene entonces episodios conexos, la salida de los saudíes del Emiratos Árabes, de la OPEP, y eso genera una presión mayor con el tema del petróleo, las mismas posiciones de Irán de que sí, de que no, de que tenemos cerrado, de que no tenemos cerrado, de los Estados Unidos de que sí, de que no, de que tenemos un bloqueo. O sea, una situación que es como con una línea tan delgada para provocar cualquier incidente. Son muchos actores y la decisión es colectiva. No depende solamente de Estados Unidos y de Irán. De hecho, la Naciones Unidas se pronunció esta semana diciendo y declarando que ante los derechos del mar, el estrecho de Hormuz no puede ser privatizado. No puede plantearse la idea de cobrar algún tipo de peaje o de arancel o algo así. Por primera vez se pronuncia en Naciones Unidas, aunque no se pronunció con la invasión de Estados Unidos o los ataques de Estados Unidos a Irán. Y por supuesto, como usted lo acaba de mencionar, la posible salida de los Emiratos Árabes Unidos, de la OPEP, de la Organización de Países Productores de Petróleo. Se materializa este día 1 de mayo. Eso va a comenzar, de hecho ya lo tiene, una repercusión en los precios del hidrocarburo y del gas sobre todo. Recuérdese que los Emiratos Árabes son los mayores productores de gas, dentro de ellos Qatar, de gas natural. Esto va a distorsionar todos los precios a nivel mundial. Y por lo tanto la llegada a la solución negociada es inminente. Estados Unidos no llegará a los extremos que entiende. La idea de que Irán le conceda no solamente de eliminar el programa nuclear, sino entregarle el plutonio que ha producido. Lo cual usted entenderá que va a complicar. Hay muchos elementos en juego y por supuesto el gran perdedor es la economía del mundo. Creo que el precio está a $106 el barril. Sí, subió aproximadamente. Y con tendencia a seguir subiendo. Claro. Pero usted recuerda, perdóneme, la OPEP es una organización que fundada en los años 60, 70, años 62 me parece, y se creó como una manera de boicotear los monopolios petroleros, que eran las famosas 12 grandes empresas, las 12 hermanas, como se le llamaban en aquel entonces. Y por supuesto con la crisis del 73, usted recuerda, la guerra del Yom Kippur,
Y los países árabes se dieron cuenta que ellos tenían un arma que no habían descubierto. Sí. Y era el petróleo. El petróleo. Y el Unificando petróleo, el criterios. barril pasó Sí. de costar centavos de dólar a costar Todo el dinero todo del el mundo. dinero del mundo. Y eso generó dos fenómenos. El fenómeno de los petrodólares, ¿te recuerdas? Un exceso de dinero. Habían países, por ejemplo, llenos de campesinos que de una manera, de un momento a otro pasaron a ser multimillonarios. Así es. Todos esos emiratos. Así es. Y entonces, ¿en qué invierto esos petrodólares? Apareció una gran necesidad que fueron los países latinoamericanos. Y eso nos generó esa gran deuda Así que es. todavía tenemos al día de hoy. Pero a mí me da la impresión, estoy equivocado, me corrige, de que hablábamos hace un par de semanas de quizás uno de los problemas de Estados Unidos, de Irán y de Israel. No, Israel ha estado en guerra toda su vida, de cómo Sí. bajarse del tigre, como Sí, le dicen. claro. Ese es el problema, cómo bajarse del tigre. Entonces yo pienso que quizás la escalada militar de las confrontaciones bélicas, el tema derivado ahora, la situación económica mundial que representa el conflicto en la zona, puede ser la forma de bajarse del Claro, tigre de esa gran confrontación bélica. ¿Estoy equivocado? Yo lo veo en varias etapas. Ok. Porque la crisis, que no es nueva, hay que decirlo, la intervención de Estados Unidos en Irán es la cúspide de una crisis que viene arrastrándose más de 40 años. Sí, sí, sí. Y es el liderazgo que las antípodas que creó Irán con relación al mundo musulmán. Irán a partir del 79 fundamentalmente. Fíjese que antes del 79 el gran aliado de Estados Unidos era Irán, Claro, con el Shah de Irán. con el Shah de Irán. Después vino la guerra con Irak. Exacto. Siempre, Sí, los ¿qué aviones, fue? el espacio aéreo de Irán siempre se utilizó en favor de Estados Unidos. Sí. ¿Eh? Luego, ¿qué pasa? Irán se constituyó en el polo, en la visión militar y política del Islam chiita. Y Arabia Saudita, de una manera u otra, el sunismo. Significa que eso tiene más de 40 años esa disputa. Y una especie de pivote o de colchón que es Qatar. Se mueven ambos, es eminentemente chiita, pero mantiene unas relaciones con todo. Y ha servido De hecho, incluso- tiene dos bases Estados Unidos. Inclusive ha servido de mediador. Siempre ha sido el gran mediador Sí. en la crisis de Medio Oriente. Significa que una de las negociaciones va a ser cómo esa confrontación que se ha generado entre Irán, ya del ámbito militar, y los países árabes del sunismo, cómo eso se va a disminuir. Si Estados Unidos no destruye Irán, Irán va a salir fortalecido ante el mundo islámico. Sí. Estoy No, hablando. claro, La claro. visión islámica es que Irán no solamente ha sido la gran víctima, sino que va a ser el gran vencedor ante los ojos de Alá. Y de hecho la presión militar de Estados Unidos ha ido bajando Claro. de tono, aunque se Seguro. mantiene de vez en cuando Así es. alguno de esos exabruptos de los Sí. Twitter del presidente Trump o Claro. de las declaraciones en pasillos, caminando por algún sitio y o sea cuatro cosas que no son declaraciones estructuradas, pensadas. Aparte de eso, pero la escalada que tuvo en un momento determinado ha ido bajando. claro, por supuesto. Por eso yo digo que esa es mi apreciación de que como que El la costo- parte militar ha ido El reduciendo. costo, según el propio presidente Trump y algunas agencias norteamericanas, el costo de esta intervención en Irán van por alrededor de los 25 Con mil 1.000 millones de millones dólares. Claro. Pero se ha llevado 5 funcionarios del Departamento de Defensa. Claro. Se llevó al Chief of Staff de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, del Navy. Se ha llevado, y por supuesto, Al jefe del ejército. al jefe del mucha gente, ejército, sí. ha estado en un hilo el propio Pete Hegseth, ministro de Defensa, ha cambiado todo el panorama militar dentro de los Estados Unidos. Es innegable que hay oposición interna, Sí, con sí. cierto respeto interno hacia afuera. hacia el pero- personaje que es sí, Donald Trump, sí. que usted no sabe cuándo está negociando y cuándo está amenazando realmente. Sí. ¿Y ¿Qué va a cuándo puede pasar? cumplir las amenazas? La verdad es que yo tenía mayores esperanzas con la mediación de Pakistán, pero Pakistán no ha estado a la altura de las negociaciones, de ser el mediador entre esos dos grandes países. Sí. El mediador por ha excelencia- puesto la sala. Correcto. Pero no puede decirle a qué No, hora no. se van a tomar el café. No era el caso de Turquía, No, que no, ha sido no. el gran mediador Claro. en esas crisis. ¿Qué va a pasar? Y el propio Qatar en algunos momentos. Sí, innegablemente.
Con el caso de Gaza, Qatar fue una solución. ¿Qué va a pasar? Que la guerra va a seguir disminuyendo. Y por supuesto podría llevarse al propio presidente Trump. El presidente Trump tiene lo que se llama un deadline con relación al noviembre de este año, que son las elecciones de medio término. Es casi posible en las encuestas que el Partido Republicano salga minoritariamente, va a ser el gran perdedor de toda esta política prácticamente desacertada, no ya hacia el exterior, sino hacia la propia economía de los Estados Unidos. Sería desastroso para la administración Trump. Sí, innegablemente. Sobre todo porque va a aparecer el control que hasta ahora no ha tenido el Congreso. Claro. Él se ha ido a la guerra sin permiso del Congreso, pero nadie ha hecho nada. Y le va a dar un reflejo de lo que piensa la mayoría de la sociedad norteamericana sobre sus políticas. Pero ya con un Congreso mayoritariamente demócrata o anti-Trump, no solamente va a ser mayoritariamente demócrata, sino que dentro del propio Partido Republicano va a ganar el ala moderada, lo cual va a generar ese check and balance, ese control del Congreso sobre alguna de las locuras del presidente Trump. Creo que de noviembre para allá va a ser otro Trump, necesariamente. Israel ha mantenido un respeto, vamos a decirlo, para ponerlo con ese nombre, un respeto a los esfuerzos por bajar las tensiones, porque ellos en otras ocasiones dicen, bueno, que sigan hablando y yo sigo para adelante. Así es. Ha moderado su acción bélica. ¿Se podrá mantener esa situación? Porque el caso de Israel es diferente al caso norteamericano frente a Irán y en este caso frente a Hezbollah, que es el residuo de Irán. El tema de la guerra para Israel es menos sensitivo que lo es para los Estados Unidos. Israel tiene a Irán como su gran enemigo y viceversa. Israel como su gran enemigo también. Y viceversa. Significa que el ciudadano judío entiende que defenderse de Irán es una necesidad. La idea de que Irán pudiera llegar, como estuvo al punto, no es falso, que realmente estaba construyendo un arma nuclear. No es falso. Por enriquecimiento del uranio. El uranio con fines energéticos es un 15 o un 20%. Ya cuando sube esa cantidad, en términos de enriquecimiento, ya tiene otros fines bélicos militares. Y la verdad que Irán andaba por el 70-80%. Sí. Era casi inminente el anunciar la creación de un arma nuclear. O de dejarlo sentir. Totalmente. Aunque no se anunciara públicamente. Y eso iba a cambiar el tablero totalmente. Claro. Las relaciones en términos de amenaza militar hacia Pakistán o hacia la India cambió cuando ambos construyeron una bomba nuclear. Ya es distinto, pocas palabras. Eso iba a conseguir Irán, hay que decirlo. Y eso iba necesariamente a cambiar el equilibrio de poder que existe en todo Medio Oriente. Irán iba a ser el gran poder en Medio Oriente. Lo de Israel... Poder real. Poder real. Lo de Israel es un tema de ver cómo elimina esa amenaza nuclear. Se entendía cómo reduce Irán al mínimo. Se entendía que los ataques de Estados Unidos iban a generar una oposición interna en Irán, capaz de derrocar al gobierno, hacer levantamiento. Incluso a eso llamó el presidente Trump. Aquella famosa primavera árabe. Sí, para eso llamó el presidente. Levántense el pueblo. Pero hay que decir, y lo hicieron realmente. No en la intensidad que entendía Occidente, pero lo hicieron. Ni en el momento en que lo pidió públicamente el gobierno. Pero los muertos sobrepasaron los 5.000. Sí, claro. No es que no haya oposición en Irán, pero el gobierno mantiene el control. Y si se estabiliza y se mantiene, la imagen de Donald Trump es una derrota segura. Bueno, y en medio de todo esto y tantas tensiones, ¿cómo cayó la visita del rey? Hay muchas lecturas que se le ha dado esto del rey de Inglaterra, de Gran Bretaña. Y lo digo porque pareció ser una nota refrescante después de los episodios del sábado pasado, del incidente del tipo que trató de entrar al salón de fiestas, del Hotel Hilton. Y el New York Times dijo que fue algo simulado. No lo creo. Sí, claro que pero bueno, de ese episodio que ganó la atención mundial en 48 horas y se olvidó todo lo demás. Sí, sí. Pero ya viene en la semana la visita del rey, que viene a ser como un bálsamo, porque una persona como bonachona y se veía
relajante y todo el mundo chequeando el vestido que tenía la esposa o sea, estaban en otras cosas. El mundo como que cambió y dirigió su mirada hacia allá. ¿Qué lectura usted le da a esto? ¿Una forma de refrescar la tensión o realmente una coincidencia dentro de la tensión? Recuerde que las visitas de ese nivel no se hacen de un día a otro. No, claro. Hay todo un protocolo. También se posponen. Sí, pero hay todo un ejercicio diplomático que se hace con las agendas. Se establece con mucho tiempo. Inclusive en las horas. Sí, cuando ha habido crisis se posponen, como pospuso Trump la visita de Xi Jinping. Sí, claro. Bueno, este no es el momento para reunirnos. Las reuniones presidenciales de ese nivel se planifica hasta la vestimenta. Sí, claro. Hasta la vestimenta. Hasta los temas a conversar. Sí, pues allí no hubo esa reunión en el Salón Oval, al lado de la chimenea y los boches. Claro. Ahí no pasó eso. No. Porque el tema ese escenario ya... Si no los apoyamos... Ese escenario famoso ya. Sí. Bueno, donde hubo un comentarista que dijo, si no los apoyamos, ustedes estuvieran hablando francés. Sí. Refiriéndose a los Estados Unidos. Sí, claro. Pero lo cierto es que es una visita protocolar, sin mayor. El rey de Inglaterra tiene poca ascendencia sobre el gobierno inglés, aunque es el jefe de Estado, hay que decirlo. Busca fundamentalmente un acercamiento de las posiciones inglesas a los Estados Unidos, que en cierto modo ha habido una especie de alejamiento. Recuérdese que Inglaterra condenó los ataques en Gaza por parte de Israel. Por eso venía mi pregunta, porque en el contexto de lo que está pasando en Europa, frente a las acciones de Estados Unidos, frente a Irán, entonces Inglaterra, que no pertenece a la Unión Europea en cierto modo, pero que es Europa. No pertenece ni deja de pertenecer. Por eso te digo, porque el Brexit no se ha completado. Es lo que te digo, ¿no? Además, de todas maneras, es Europa. Claro. Es Europa, es su área de influencia principal. Entonces, tiene algún significado realmente. Porque el tema da una clarinada. Espérate que todo no es como pintan de el tema de Groenlandia. Sí. Inglaterra apoyó a Dinamarca en el tema de Groenlandia y toda la Unión Europea. Inglaterra de una manera u otra ha estado más vinculada a las decisiones de la Unión Europea que a los Estados Unidos. Es lo que digo. Que anteriormente se mantenía una especie de ente imparcial, no opinaba o apoyaba a los Estados Unidos en todo caso. Es una manera de acercamiento y buscar cómo el ancien régimen, como ellos lo llaman, esa madre patria de una manera u otra se acerca a los planteamientos. Claro, porque hay que poner en contexto la posición de Pedro Sánchez, beligerante, pública, Total. la posición de Trump frente a Macron. Así es. Y las posiciones frente nada más y nada menos que el canciller alemán, Total. con Boche incluido. Sí. No, entonces, y la amenaza real, yo no lo creía hace un tiempo, pero la amenaza real de que Estados Unidos salga de la OTAN. Claro, no, por eso. Salir de Estados Unidos de la OTAN tiene dos lecturas. Una, va a obligar a la OTAN, y eso es parte que quiere Estados Unidos, va a obligar a los países a hacer mayor inversión, mayor gasto militar, que los presupuestos de sus productos internos brutos, el capítulo dedicado a la defensa sea no mínimo de un 5%. Claro. Eso lo obligaría a lo que se le negó Pedro Sánchez. Totalmente. Por un lado, y por el otro, de una manera u otra, unificar Europa en torno a los intereses de los Estados Unidos. Es interesante, esa parte es interesante, pero tenemos otro tema que yo no quiero dejar pasar por alto. México. México y las relaciones con Estados Unidos a propósito de la visita de la Sheinbaum a Barcelona, la reunión de las izquierdas promovida por Pedro Sánchez precisamente, el hombre beligerante frente a Estados Unidos desde Europa, y todo este concierto de los izquierdistas que son unos antagonistas de Estados Unidos, porque a Estados Unidos le acaba de hacer el escudo de las Américas con las derechas en Miami y se ha regodeado de que yo he promovido todas estas derechas. Y entonces viene ahora el tema, de dos agentes de la CIA que estaban allí, un gobernador entonces acusado de ser el enlace del narcotráfico, un hombre del entorno de José Manuel López Obrador y de la propia Sheinbaum. O
sea, y varios funcionarios miembro del acusados. Partido Morena. Y los golpes que está dando Sí. el mismo México contra el tema del narcotráfico. Él acaba de agarrar a este señor, este ciudadano, ¿cómo se llama? El que acaban de agarrar ahora. Apellido Moya. Es Auri Flores, el jardinero. Sí. El jardinero que pasó a ocupar la cabeza Sí. del cartel de Jalisco Sí. por el desmembramiento que ha tenido el cartel. O sea, se está jugando entre México y Estados Unidos Claro. una política que también tiene un reflejo hacia una América Latina que está Claro. adoptando posiciones ideológicas. Decía Benito Juárez, Ajá. México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Lo cual es una realidad. Una especie de palabra lapidaria. Sí, lo cual es una realidad. Pero lo cierto es que México, su estructura constitucional es un Estado federal. Sí, Cada territorio es un Estado. un Estado en sí mismo. Y como un Estado federal tiene un gobernador, que es como si tuviera el presidente, tiene un Congreso. Similar a lo que pasa en Estados Unidos. Similar a los Estados Con los Unidos. estados, sí. Eso pasa en Argentina también. Son estados federados. Aunque en el caso de Argentina lleva por nombre República, pero un estado federado. ¿Qué pasa con el sistema federal? Que es un sistema donde se descentraliza al máximo el poder. Hay un gobierno federal, pero ese gobierno federal tiene que respetar las decisiones de los gobiernos Locales. de cada uno de los territorios. En Estados Unidos funciona con algunas debilidades, pero tiene un sistema fuerte donde el federalismo se impone a lo territorial. Lo impone el gobierno federal o lo impone la Suprema Corte Federal. Sí. A veces aquí nosotros en el país hablamos de las altas cortes. Tú podrías hablar de las altas cortes en los Estados Unidos, porque hay cortes federales y aquí no, pero eso es otro tema. Ahora bien, el federalismo en México es un federalismo muy débil y con muchas grietas. ¿A qué me refiero? El federalismo en México, en Estados Unidos el federalismo parió la democracia. Estados Unidos, salvo muy pocas excepciones con la muerte del presidente Lincoln, con la propia muerte del presidente Kennedy, del presidente McKinley, 3 asesinatos, 3 muertes de presidente, pero siempre ha mantenido un régimen democrático, un gobierno de elección. México inicialmente tuvo el tiempo de las dictaduras, del porfiriato, como yo le llamaba, y luego pasó a tener un partido único. Una dictadura de partido. Una dictadura por poner de un partido. nombre, sí. Partido único, que es el PRI, Partido Revolucionario Institucional. 75 años de poder. Donde el candidato electo dentro del partido iba a ser el presidente seguro. Claro. Ese era el famoso dedazo, señalar con el dedo. Elegía el sucesor. Pero se elegía el gobierno federal. Los gobiernos, cada uno de los estados tenía un gobierno autónomo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que la corrupción y el manejo irresponsable de esos gobiernos era totalmente separado del gobierno federal. Y entonces eso crea y sigue creando en México una especie de pequeña república que termina cayendo en manos de los carteles, en manos de la delincuencia. Cada gobernador es un jefe en su estado. Él gobierna allá, pues nosotros somos los que gobernamos aquí. Y tú tienes la policía federal del estado, tiene la policía estatal del estado, tiene las policías municipales de los municipios, y cada uno de ellos son islas de corrupción, islas de poder, que por un tema de debilidad y de pobreza terminan en manos, en este caso, los carteles de la droga. Esto que hace Estados Unidos, el Distrito Sur de Nueva York, quien ha encausado ya al gobernador de Sinaloa y a varios de sus funcionarios, todos miembros del partido Morena, 8, del partido, 9, 10 o sea, todos oficialistas. Sí, claro. Y eso ha dicho la presidenta Sheinbaum, que es una manera de Estados Unidos responder las respuestas que ha dado México en muchos temas. Pero no digo que sí ni que no. Con Estados Unidos tú no sabes qué es cierto y qué no. Nos vendieron el cartel de los soles y eso terminó en Nicolás Maduro. Ya no hay más nadie del cartel de los soles, parece, en Venezuela. Y ahora este cartel de Sinaloa, que es una especie de apoyo a los hijos del Chapo, el Chapo Guzmán. Los chapitos, como le dicen. Los chapitos, no digo que no sea cierto, pero ya hay un encauzamiento y hay una solicitud de extradición
¿Cómo usted extradita a un gobernador? A un gobernador, y hay un senador también, y hay varios funcionarios de gobierno. Primero tendría que destituirlo, hacerle un juicio. Sí. Es una manera también... No, y el partido mismo y el gobierno federal entregarlos. No digo que, correcto, no digo que no sea cierto. Si algo tiene Estados Unidos con relación a América Latina y al mundo, que usted puede estar violando la ley. Y ellos no dicen hasta dónde usted la viola, hasta que no necesitan aplicarla. O que usted haga un favor o aplicarle la ley. Tiene fundamento muchas veces cuando lo hacen. Tienen prueba de 10 años. Pero el timing o el momento es cuando ellos entienden que les conviene. Aquí es. Y este gobierno de Donald Trump es un gran perseguidor. ¿Y habrá llegado entonces el gobierno, el momento de México? Bueno, habría que ver. Esta señora se ha manejado con mucha dignidad. Equivocado o no. No ha sido una confrontadora a la posición de Trump, a tal nivel que Trump ha respetado muchas de sus decisiones. Él ha dicho que porque es una dama, no creo que no respeta a su mujer, menos va a respetar a otro lado. Ese no es el tema. No, pero ella se ha manejado con mucha ecuanimidad y mucho tacto, pero sobre todo con mucha dignidad para México. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos pendiente la situación de Haití y la situación de Venezuela, tema para el próximo mes, porque será el próximo mes, porque ya esto estamos finalizando abril, entonces el próximo mes tenemos cita, la próxima semana con don Julián, que es el próximo mes, en el mes de mayo. A ver qué pasa con Venezuela y Haití. ¿Habrá decisiones importantes? Venezuela va como caminando a resolver sus temas y como encauzándose. Y Haití, ahí sí no se sabe. Si toca Venezuela, tiene que tocar Cuba. Ya la tocaremos. Ya la tocaremos. Pero Cuba como que está medio en una España boba. Como sí y no. Está como comenzando como estaba Maduro en principio. Aquí vamos a defender la dignidad nacional y la cosa, como con mucho... En esta etapa de primero los presos políticos. Eso es una especie de caramelo. Pero Estados Unidos está presionando para el desmantelamiento de Gaesa. Gaesa es el emporio empresarial militar que prácticamente controla Cuba. Y está en manos. Yo diría que prácticamente no, usted es muy liberal, que controla Cuba. Así es. Así mismo es. Por eso lo vamos a analizar el mes próximo, en el mes de mayo, la semana próxima. Gracias por su compañía en este conversatorio con Julián Roa y a lo largo de esta emisión de Oye País. Tenemos una cita nueva vez mañana aquí en Color Visión a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.